Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. ¿Cómo están mis corazones? ¿Están bien? Pues yo estoy perfectamente bien. Yo espero que ustedes también lo estén porque ahora ya estamos preparados. Estamos llenando nuestra lámpara con aceite porque necesitamos estar despiertos para que nada nos coja de sorpresa. Tenemos que estar preparados. Hoy día quiero hablarles de algo que para mí es muy importante. Siempre me refiero a la Biblia etíope. Y hoy día nos vamos a referir a lo que Enoch reveló sobre quiénes serán los que serán arrebatados. Y esta lista es un poquito grande, pero quiero compartírselas, mis amores. Creo que todos sabemos que hay un antiguo texto escondido por más de 2000 años que describe con precisión, muy aterradora, quiénes serán los que serán llevados cuando el cielo se abra por última vez. Y lo más perturbador no es que exista. Lo más perturbador es que la lista que Enoch vio no coincide con la lista que la mayoría de las iglesias enseña hoy en día. Y si tú estás escuchando ahora esto, mi corazón, es necesario que te des cuenta que nos han mentido en todo. Pero tienes que entender también, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar completamente la manera en que entiendes tu propia salvación. Quiero narrarte lo que Enoch vio. Vio grupos, vio marcas espirituales que separaban a unos de otros, y cuando descendió él de aquella visión y trató de escribir lo que había presenciado, sus propias manos de él temblaban, porque comprendió algo que muy pocos en este siglo están dispuestos a aceptar: el arrebatamiento. No será para todos los que creen que van a ser arrebatados. Habrá muchas sorpresas, habrá silencios, habrá bancas vacías en iglesias enteras, y habrá personas humildes olvidadas, casi invisibles a los ojos del mundo, que subirán primero. Quiero decirte, mi corazón, que no te preocupes, porque si tú estás preparado y tú estás haciendo las cosas bien, es necesario que sigas llenando tu lámpara de aceite, porque si no lo haces, ya es tu decisión. Tú sabes perfectamente bien que durante muchos siglos el libro de Enoch fue tratado como si fuera un libro peligroso. Los padres de la iglesia primitiva lo citaban con reverencia. Judas, el hermano de Jesús, lo mencionó directamente en su carta dentro del Nuevo Testamento. Pero con el paso del tiempo, algo extraño ocurrió. Ese libro fue apartado, sacado de los púlpitos, ignorado en los seminarios, silenciado en las predicaciones, y muchos creyentes hoy jamás han escuchado ni una sola línea de lo que fue Enoch. Porque aquí surge la primera pregunta que necesitas hacerte, mi corazón. ¿Por qué el hombre que caminó con Dios hasta el punto de no ver la muerte fue el hombre que fue arrebatado en vida al cielo y fue borrado casi por completo de las enseñanzas cristianas modernas? Te quiero responder esto porque la respuesta no es sencilla. Porque cuando tú la comprendas, porque creo que ya la has comprendido, vas a entender porque ya lo has entendido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que él vio sobre el arrebatamiento final? Que ha permanecido oculto
ante los ojos de tantos creyentes sinceros. Porque ahora lo que vamos a enterarnos es necesario que todos lo hagamos en voz alta. Porque en estos últimos tiempos, todo lo que está aconteciendo es parte de lo que tiene que suceder. Sí, el séptimo desde Adán, ese detalle no es un adorno del texto. Ese detalle es una lista profética, una llave profética. El número 7 en la Biblia representa consumación, plenitud, cierre de un ciclo divino, y Dios eligió al séptimo hombre de la humanidad para mostrarle lo que ocurriría al final de todos los tiempos. Piénsalo bien, antes de que existieran naciones, antes del diluvio, antes de que hubiera un solo profeta oficial, Dios ya estaba entregando el plan final del arrebatamiento a un hombre que aún caminaba entre los primeros hijos de la tierra. Y ese hombre no lo guardó para sí, lo escribió, lo dejó registrado, y aunque muchos hombres trataron de borrar aquellas palabras, ellas volvieron a aparecer en las cuevas del desierto, en manuscritos antiguos, en pergaminos etíes, como si Dios mismo se hubiera encargado de que la humanidad no olvidara quién fue Enoc. Vio en aquellos 7 cielos y qué fue lo que él atravesó. Y aquí es donde todo comienza a temblar, porque en el corazón de cualquier persona que estudia esto con mucha serenidad, ¿por qué Enoc vio la separación previa al juicio? Y esa separación tiene nombres, tiene rostros, tiene características. Y lo que la mayoría de los cristianos ignora es que esas características no son las que se predican todos los domingos. Pero antes de que lleguemos a la lista, necesitamos entender algo más profundo. Enoc, de los vigilantes que describieron, habló de los Nefilim, habló de una corrupción espiritual que se extendió sobre toda carne aquí en la tierra. Y Jesús mismo en Mateo 24 hizo una advertencia que casi nadie logra conectar con esto. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por favor, detente un momento y piensa esto, hijo mío. Los días de Noé no fueron simplemente días de violencia común. Los días de Noé fueron días de mezcla, días de engaño espiritual, días en que los que descendían del aire pretendían sustituir al que había sido creado por Dios. Y Jesús comparó este tiempo con el tiempo del final. Casi nadie hace esta conexión. Casi nadie percibe que cuando Cristo dijo aquellas palabras, estaba dirigiendo a sus discípulos directamente al libro que ellos conocían muy bien, el libro de Enoc. Y en ese libro la separación entre los que serían llevados y los que se quedarían no dependía solamente de una confesión de fe superficial, dependía de algo mucho más profundo. Y aquí exactamente, sí, aquí es donde muchos, sí, mis amores, van a incomodarse. Pero es necesario decirlo, porque el silencio en tiempos proféticos es una forma de traición. Lo que Enoc describió a un grupo que llamó los justos elegidos, no dijo simplemente los justos, no dijo simplemente los elegidos, usó los dos términos justos, casi como si estuviera marcando una doble condición. Y esa doble condición explica por qué habrá tantas sorpresas cuando suene la trompeta. Porque hay muchos que se consideran justos, pero no fueron elegidos para aquel momento específico. Y hay muchos que fueron elegidos, pero no vivieron como justos. Y solo aquellos que caminaron en las dos dimensiones al mismo tiempo serán tomados en el instante en que el cielo se abra. Y aquí surge una pregunta que tú necesitas responder en silencio desde tu corazón, hijo mío.
¿Estás caminando como justo o todavía estás sentado en la vida material? ¿O todavía estás haciendo lo incorrecto? ¿Sigues peleando, discutiendo, pensando solamente en el dinero, en amontonar fortuna, en amasar más y más y más? ¿O ya soltaste todo eso y tú estás caminando ya como un justo, pero también estás siendo hallado como elegido? Porque estas dos cosas no siempre caminan juntas en la vida moderna, mi corazón. Muchos hacen todo lo correcto ante los ojos de los hombres, pero su corazón está lejos de Dios. Y muchos aman a Dios, sí, pero han bajado la guardia en en áreas que ellos mismos ya no perciben como peligrosas. Y el arrebatamiento no espera a nadie corregir lo que dejó pendiente. Cuando la trompeta suene, sonará una sola vez, y es en ese momento la lista ya está cerrada, ya estará escrita, ya estará sellada. Y aquí necesitas escuchar algo con mucha atención, mi corazón. Enoc vio que los primeros en ser llevados no eran los más famosos, no eran los que aparecían en los templos más grandes, no eran los que llenaban estadios con sus predicaciones. Eran personas que el mundo casi no notaba, ancianos que oraban en silencio en sus habitaciones, hombres que trabajaban duro toda la semana y llegaban cansados a la iglesia, pero llegaban con el corazón entero. Madres que lloraban por sus hijos perdidos en secreto, sin que nadie supiera. Abuelos que enseñaban la palabra a sus nietos, aunque el resto de la familia se burlara de ellos. Y esta escena dentro de la visión de Enoch tenía una intensidad tan grande que él escribió que hasta los ángeles se detuvieron para observar, porque el cielo no mide grandeza como la mide la tierra, el cielo mide fidelidad en lo oculto, y esa es una de las revelaciones más impresionantes que no dejó registradas, aunque hoy casi nadie la enseña con la profundidad que se merece. Pero esto no es todo. Lo más impresionante todavía está por venir, mi corazón. Porque Enoc dice que serían llevados y vio también quiénes serían dejados. Y aquí viene una parte que tú necesitas ser dicha con cuidado, pero sin miedo. Él vio personas que servían dentro de las asambleas, personas que cantaban, personas que enseñaban, personas que oraban en público con palabras elegantes, siendo dejadas atrás, porque en el momento decisivo sus corazones estaban divididos. Amaban al Señor con la boca, pero amaban al mundo material con los ojos. Servían en el altar, pero seguían atados en secreto a cosas mundanas, a cosas que jamás confesaron. Y no es que Dios sea cruel, es que el arrebatamiento no es un premio de asistencia. El arrebatamiento es un rescate para los que están listos. Y estar listo no es un adorno espiritual, es una condición del corazón. Piensa en esto, hijo mío. ¿Cuántas veces has escuchado que basta con creer cuando la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan? ¿Cuántas veces has escuchado decir que Dios entiende todo cuanto la palabra dice, que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Cuántas veces te han enseñado un evangelio cómodo cuando el evangelio real siempre pidió una entrega total? Es exactamente aquí donde muchos se equivocan, y lo que no vio confirma que este error se pagará muy caro en los últimos días. Ahora escucha bien, porque a partir de este punto vamos a entrar a un terreno más serio. Cuando Enoc fue elevado por los 7 cielos, no vio simplemente lugares, vio órdenes, vio jerarquía,
vio registros, sí, registros, libros abiertos delante del trono, y en uno de esos libros estaban anotados los nombres de aquellos que serían recogidos antes del gran día de la ira. No era un libro cualquiera, no era un libro final del juicio, era un libro anterior, era un libro específico, un libro que la mayoría de las traducciones modernas jamás mencionan con claridad. Y en ese libro los nombres no aparecían solamente por haber hecho una oración una vez al día. Aparecían por una marca espiritual que el cielo reconocía. Una marca que es invisible para los ojos de los hombres, pero brillante para los ángeles. Y Enoc describió esa marca con palabras que estremecen. Dijo que aquellos nombres brillaban como si tuvieran luz propia, y esa luz no venía de ellos mismos, venía de una conexión constante con el Espíritu de Dios, una conexión que no se rompía por las tormentas de la vida, una conexión que no dependía del aplauso humano, una conexión que se mantenía firme, incluso cuando nadie los estaba mirando. Y aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacer en todas las predicaciones modernas. ¿Tu nombre estaría brillando en ese libro en este instante? ¿O tu luz se ha apagado poco a poco sin que te dieras cuenta? Por favor, tú sabes cómo estás viviendo. Yo te pido por eso de todo corazón, mis amores, que tú mismo te hagas esa pregunta, porque es necesario que tu luz no esté apagada, que la marca que tenemos divina de todos nosotros, que la tenemos, debe estar brillando todos los días y debemos mantener nuestra lámpara encendida. Ahora te pido, por favor, que te detengas un momento, porque lo que nos registró a continuación es todavía más perturbador. Él vio que muchos nombres que un día brillaban con fuerza, con el tiempo se habían opacado, se habían borrado por completo, pero se habían opacado, y esos nombres opacados representaban personas que un día fueron encendidas en el Espíritu, personas que un día lloraron delante del Señor con verdadera pasión, personas que un día prometieron seguir a Cristo hasta el final, pero que poco a poco se fueron enfriando, se fueron distrayendo, se fueron acomodando al mundo. Y esa es tal vez la advertencia más dolorosa del libro de Enoc para nuestros días, porque no habla solamente del incrédulo, habla del creyente que se durmió, del creyente que dejó apagar la lámpara, del creyente que confió en experiencias pasadas y descuidó su comunión presente. Y Jesús mismo confirmó esto en la parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron llamadas prudentes y 5 fueron llamadas insensatas. Y todas ellas eran vírgenes, todas estaban esperando al esposo, todas ellas creían pertenecer al mismo grupo. Pero cuando llegó el momento, solo la mitad entró y la otra mitad escuchó las palabras más terribles que pueden salir de la boca del Señor. No te conozco. Casi nadie predica esto con claridad hoy, pero es necesario. Sí, tú estás sintiendo en este momento un temblor en tu corazón. Por favor, hijo mío, no lo ignores. Ese temblor es la voz del Espíritu Santo. Ese temblor es la advertencia santa. Ese temblor es la misericordia divina todavía disponible, porque Dios te está permitiendo escuchar todo esto para condenarte, te está permitiendo escuchar todo esto para despertarte. Y si este Espíritu de Dios te está tocando, es necesario que estés listo. Sí, tienes que estar listo. Tienes que declarar todas las cosas con mucha fe. Y esa fe tiene que estar hecha en tiempos proféticos, que tienen un peso espiritual delante del cielo. Y ahora
con tu corazón preparado. Vamos a entrar en la parte en que muy pocas personas se atreven a explorar. Enoch vio grupos específicos que serían tomados. Y esos grupos no son los que la mayoría imagina. El primer grupo que él describió fueron aquellos que él llamó los que velan de noche. No eran vigilantes en el sentido de los ángeles caídos. Eran seres humanos que habían desarrollado el hábito de orar en la madrugada. Personas que sacrificaban su sueño para buscar el rostro de Dios. Personas que interrumpían la comodidad de la cama para gemir por sus familias, por sus ciudades, por su nación. Enoc vio que sobre esas personas descendía una lluvia de luz distinta, una luz que los preparaba para el momento del rapto. Y esto conecta directamente con lo que Jesús dijo cuando advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. No fue una sugerencia, fue una condición. Velar no es solamente permanecer despierto físicamente. Velar es permanecer despierto espiritualmente. Es no dejar que el mundo te adormezca. Es no permitir que los entretenimientos te anestesien el discernimiento. Es no dejar que las preocupaciones diarias apaguen tu comunión con el cielo. Y Enoc vio que esos veladores eran una parte significativa de los primeros en subir. La mayoría ignora este detalle, pero es exactamente aquí donde muchos podrían despertar todavía a tiempo. El segundo grupo es lo que Enoc describió, fueron los que sufrieron por la verdad y no se avergonzaron. Personas que fueron ridiculizadas por hablar de Cristo. Personas que perdieron amigos, empleos, relaciones, familiares por permanecer firmes en la palabra. Personas que fueron llamadas fanáticas, extremistas, atrasadas, ignorantes y aún así no negaron el nombre del Señor. Y Enoc vio que sobre esas personas había una corona de honor esperando en el cielo. Una corona que ningún hombre pudo darles en la tierra, pero que el Cordero mismo colocaría sobre sus cabezas. Y aquí surge una pregunta que golpea directamente en la conciencia. ¿Cuántas veces has callado sobre Cristo por miedo a la reacción de alguien? ¿Cuántas veces has escondido tu fe para no incomodar? ¿Cuántas veces has negado en silencio con tu actitud lo que confesaste en voz alta un domingo? Porque en los tiempos finales no bastará con confesar dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Habrá que confesar en medio del mundo. Y Enoc vio que esa clase de confesión pública es una de las marcas más claras de los que serán tomados. Y antes de continuar con los siguientes grupos, necesito hablarte de algo que casi ninguna persona te va a decir nada de esto. Ahora, yo sé perfectamente que todos estos mensajes en este momento están tocando tu corazón, están haciéndote reaccionar. Porque, perdón, mis corazones, me entró una llamada. Necesito que todos estemos despiertos, porque todas las revelaciones del libro de Enoc, de los vigilantes, de los 7 cielos y las finales del tiempo, lo vamos a compartir. Yo voy a escoger todos los días qué es lo que es más necesario para que tú poco a poco vayas abriendo bien los ojitos. Vamos a hablar ahora del tercer grupo, que no fueron los interventores anónimos. Y esta parte va a estremecer mucho más a cada uno de ustedes, porque
Lo que Enoc vio en los cielos, vio ángeles cargando incensarios llenos hasta el borde. Y esos incensarios contenían oraciones, oraciones que habían sido dichas en secreto, oraciones dichas entre lágrimas, en habitaciones cerradas, en madrugadas oscuras, en momentos de dolor, donde nadie más escuchó. Oraciones dichas por madres, por padres, por abuelos, por siervos anónimos que jamás fueron reconocidos en la tierra. Y Enoc vio que aquellas oraciones no se perdían, estaban guardadas, estaban acumuladas, estaban esperando el momento exacto para ser derramadas como respuesta. Y cuando llegue el instante del arrebatamiento, aquellos intercesores serán tomados primero, porque el cielo reconoce el aroma de sus oraciones, como reconocen los ángeles el olor del incienso santo. Piensa en esto. Es posible que hoy día nadie lo note en la tierra. Es posible que tu servicio pase desapercibido. Es posible que tu oración parezca no cambiar nada visible, pero en el cielo tu nombre está siendo pronunciado con reverencia por seres que ni siquiera imaginas. Y aquí surge una revelación que la mayoría nunca hizo. Los que oran en secreto están más cerca del arrebatamiento que los que predican en público sin oraciones privadas. Los que oran en secreto están más cerca del arrebatamiento que los que predican en público sin oración privada, porque la conexión con Dios se hace en oculto, en silencio. La preparación para el rapto se hace en lo oculto. La formación del carácter santo se hace en lo oculto. Y Jesús dijo con claridad que el Padre que ve en el secreto recompensará en público. Y no hay recompensa más grande que ser tomado en el instante en que el cielo se abra. Ahora escucha y pon atención, porque llegamos al cuarto grupo. Y este es tal vez el más incomprendido de todos. Enoc vio a los que perdonaron cuando el dolor parecía imposible de olvidar. Personas que fueron traicionadas por su propia familia. Personas que fueron abandonadas por su cónyuge. Personas que fueron heridas por sus propios hermanos en la fe. Personas que fueron injustamente calumniadas y aún así decidieron perdonar. Porque ustedes saben que perdonar es sanar. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque comprendieron que un corazón lleno de resentimiento no puede ser arrebatado. El equipaje del odio es demasiado pesado para subir. Y Enoc vio que aquellos que soltaron sus ofensas fueron liberados de una condena invisible que ataba a otros creyentes al suelo. Piensa cuidadosamente. Estás cargando algo que hoy te está impidiendo levantarte, y cuando la trompeta suene, un rencor viejo, una traición no perdonada, una herida que sigue alimentando cada noche, porque Dios no puede levantar a un corazón encadenado, y el perdón, aunque duela, es la única llave que abre esa cadena. Casi nadie enseña esto, ¿verdad? Con esta profundidad, pero es exactamente aquí donde se van a quedar muchos cuando el momento llegue. Y el quinto grupo que nos vio fueron los que amaron la verdad más que a sí mismo. Y aquí es donde el mundo moderno se hace pedazos, porque vivimos en una generación donde la verdad se ha vuelto negociable, donde lo que un día fue pecado, hoy es celebrado, donde lo que un día fue sagrado, hoy es ridiculizado, donde lo que un día fue inconcebible, hoy es normalizado. Enoc vio con dolor en el rostro que muchos creyentes se doblegaban ante la presión cultural. Poco a poco iban cediendo,
Poco a poco iban callando, poco a poco iban aceptando lo que la palabra jamás aceptó. Y ese doblegarse silencioso los descalificaba para el arrebatamiento. Pero también vio a otros, a un grupo firme, un grupo que no negociaba, un grupo que prefería perder posición social antes de perder comunión con el Espíritu Santo. Un grupo que no se avergonzaba de decir que el matrimonio fue diseñado por Dios entre un hombre y una mujer. Un grupo que no se avergonzaba de defender la vida desde el vientre. Un grupo que no se avergonzaba de llamar pecado al pecado, aun cuando la sociedad los tildara de intolerantes. Y sobre ese grupo, Enoc vio descender una unción especial, una fuerza que lo sostenía en medio del ridículo, una autoridad espiritual que los ángeles reconocían, y ese grupo estaba entre los primeros de la lista del rapto. Pero esta no es la parte más importante. Lo que viene ahora lo cambia todo mi corazón. Porque Enoc también vio algo perturbador que perturbó su espíritu profundamente. Vio un engaño gigantesco preparado para los últimos días. Un engaño tan sofisticado, tan bien construido, tan atractivo, que hasta muchos que se creen firmes serán movidos. Ese engaño no vendría solo del mundo. Ese engaño vendría también desde dentro de las iglesias. Vendría con apariencia de piedad. Vendría con vocabulario espiritual. Vendría con manifestaciones aparentemente sobrenaturales y sería tan convincente que arrastraría a multitudes enteras. Y aquí Enoc conecta directamente con las advertencias de Pablo en la segunda de Tesalonicenses, cuando dijo que en los últimos tiempos vendrá una operación de error para que crean que la mentira, los que no recibieron el amor de la verdad. Por favor, piensa, el amor de la verdad. No basta con conocer la verdad, es necesario amarla, es necesario apasionarse por ella, es necesario preferirla, incluso cuando duele. Y los que no desarrollaron ese amor por la verdad serán entregados a un engaño del cual no podrán escapar por sí mismos. Y Enoc vio los rostros de esos engañados, rostros de personas que un día conocieron el evangelio verdadero, rostros de personas que un día tuvieron el llamado y rostros de personas que fueron seducidas por un evangelio adaptado, por un mensaje suave, por una espiritualidad sin cruz. Y esos rostros no aparecieron en las listas de los arrebatados, porque el arrebatamiento no será para los que buscaron un Dios cómodo, será para los que amaron a Dios verdadero, incluso cuando eso les costó todo. Ahora escucha esto con atención, mi corazón, porque aquí llegamos a una de las revelaciones más profundas del libro de Enoc. Enoc, él vio en los últimos días habría una separación silenciosa dentro de las mismas congregaciones, una separación que ojos naturales no pueden ver, una separación que ocurre en el nivel del espíritu. Dos personas pueden estar sentadas en la misma banca, cantando una misma canción, cerrando los ojos y al mismo instante levantando las manos en el mismo momento, y aún así una de ellas está siendo preparada para el rapto y la otra está siendo dejada, porque el cielo no evalúa por lo externo, el cielo evalúa por lo interno. Y esa separación silenciosa ya está ocurriendo, mi corazón, en este mismo instante. Porque mientras escuchas estas palabras, hay creyentes que todo el mundo siendo divididos internamente entre los que van y los que se quedan. Y esta división no dependerá del pastor que tengas, no dependerá de la denominación a la que tú perteneces, no dependerá del tamaño de tu iglesia.
dependerá única y exclusivamente de cómo camina tu corazón delante de Dios en lo oculto, en el silencio. Y esta es una verdad tan seria que casi nadie tiene el valor de decírtela desde un púlpito. Pero es necesario decírtela ahora, porque el tiempo se está acortando, más de lo que la mayoría imagina. Y aquí surge una pregunta que va a incomodar a muchos. ¿Por qué justo ahora, en este siglo, en esta generación, el libro de Enoch fue silenciado? ¿Por qué durante siglos permaneció escondido en el silencio de las montañas etíopes? Y de repente en estos últimos años ha comenzado a ser leído, estudiado y predicado y difundido por todo el mundo como nunca antes. Y tú sabes que la respuesta no es coincidencia. La respuesta es profética, mi corazón. Dios está devolviendo a la humanidad las llaves que ella misma perdió. Dios está reabriendo los libros que fueron cerrados con violencia hace muchos siglos. Dios está preparando a un pueblo especial para el final, y ese pueblo necesita conocer lo que Enoch vio, porque sin ese conocimiento muchos caerán en engaños que ni siquiera podrán identificar. Y aquí es donde entramos a una parte más urgente del mensaje. Quiero que me escuches con toda atención. Estamos viviendo el tiempo exacto donde las señales del cielo se están alineando con las señales de la tierra. Guerras en el Medio Oriente, amenazas nucleares, tensión creciente entre Israel e Irán, movimientos en Rusia, alineamientos que recuerdan directamente a Ezequiel 38, terremotos donde antes no los había, pestes que aparecen y desaparecen sin explicación, hambre en regiones que hasta hace poco eran prósperas, fenómenos celestes que dejan a los astrónomos sin respuesta. Y en medio de todo esto, la iglesia dormida, distraída, entretenida, sin darse cuenta de que el cielo ya empezó a moverse. Enoch vio esta escena hace más de 5,000 años y no fue una visión general, fue una visión específica. Vio la última generación siendo pesada en la balanza y muchos siendo hallados faltos, no porque no supieran de Dios, sino porque no lo buscaron con la intensidad que en el momento exigía. Y aquí surge una pregunta que necesitas hacerte en silencio. ¿Estás buscando a Dios con la intensidad que este tiempo profético exige? Tú tienes la respuesta, mi corazón. O simplemente estás viviendo tu fe con el mismo ritmo que la que tú vivías hace 10 años. Porque los tiempos han cambiado y quien no cambia, el nivel de su búsqueda se queda atrás. Cuando el cielo se acelera, y el cielo ya se aceleró, mi corazón. Ahora préstame mucha atención, porque estamos entrando en el corazón profundo de este mensaje. Enoch nos dice que serán arrebatados. Enoch vio también cómo será el instante exacto, y esta descripción es la que más impresionante es y que existen en cualquier texto profético. Él vio una luz que no era una luz como cualquier otra, una luz que atravesaba las paredes, una luz que penetraba en la carne, una luz que buscaba corazones, y esa luz no golpeaba a todos por igual, buscaba, seleccionaba, reconocía, y donde encontraba un corazón preparado, lo levantaba sin advertencia previa, sin tiempo para arreglar cuentas pendientes, sin oportunidad para pedir perdón por lo no confesado, en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo describió Pablo siglos después en la primera de Corintios 15, y Enoch vio cuerpos siendo levantados desde diferentes lugares al mismo tiempo. Y vio hombres en el campo desaparecieron delante de sus compañeros. Vio mujeres en sus casas siendo tomadas, mientras los que estaban al lado quedaban paralizados sin comprender.
vio niños siendo levantados de los brazos de sus padres, vio ancianos siendo elevados desde sus camas de enfermedad. Y aquellos que quedaban abajo se miraban entre sí sin poder explicar lo que había pasado. Y aquí está la verdad más estremecedora. Enoch vio también el instante inmediato, posterior al rapto. Vio la reacción de los que quedaron. Y esa reacción no fue arrepentimiento inmediato, fue confusión, fue negación, fue búsqueda de explicaciones científicas, fue creación de teorías falsas para justificar lo que había ocurrido. Fue silencio en las noticias mundiales durante horas, porque ningún gobierno sabía cómo explicar millones de personas desaparecidas en un instante. Y luego, poco a poco, comenzaron a surgir voces, sí, voces engañosas, voces con vocabulario espiritual, pero un contenido diabólico, voces que darían explicaciones sofisticadas, voces que prepararían el terreno para la aparición de aquel a quien la Escritura llama el hijo de la perdición. Y Enoc vio su figura con claridad, mucho antes que David, mucho antes que Pablo, mucho antes que Juan en Patmos. Vio un hombre con apariencia de líder mundial. Vio un carisma sobrenatural, sobre él vio multitudes rindiéndose ante sus palabras. Y también vio algo perturbador. Vio a muchos que se llamaban creyentes uniéndose a sus movimientos, porque no habían sido preparados para reconocer el engaño. Habían pertenecido a iglesias que jamás les hablaron de esto con seriedad. Habían escuchado predicaciones motivacionales durante años sin nunca escuchar una sola profecía real. Y cuando llegó el momento no tuvieron discernimiento para oír. Por favor, detente. Piensa tú, ¿en qué parte y en qué tipo de iglesia estás siendo formado? ¿Estás siendo preparado para el momento profético? ¿O solo estás siendo entretenido semana tras semana? Porque hay una gran diferencia enorme entre asistir a una iglesia y ser formado espiritualmente para el final. Y muchos van a descubrir esta diferencia, pero ya demasiado tarde. Casi nadie percibe esta conexión, casi nadie te enseña esto con claridad, pero Enoch lo vio, lo escribió, y sus palabras están regresando ahora a la humanidad con una fuerza que ni él mismo, enemigo, puede detener. Y aquí llega uno de los momentos más solemnes de toda la visión de Enoch. Él vio a los ángeles preparándose, no los ángeles caídos, mis amores, los ángeles fieles, ángeles que Dios ha guardado. Sí, están guardados, por eso nosotros no nos hemos enterado de eso. Para el momento exacto del rapto, cada uno con una misión específica, cada uno con un grupo asignado, cada uno con nombres escritos en las tablas de oro. Y esos ángeles ya están recibiendo instrucciones, ya están en posición, ya están mirando hacia la tierra, esperando la orden final. Y esa orden puede venir en cualquier momento, en este mismo día, en esta misma semana, o puede ser en este mismo mes. Nadie sabe el día ni la hora, pero todos podemos reconocer el tiempo y el tiempo ya está aquí. Enoch vio también que antes del instante final habría una intensificación de las manifestaciones espirituales sobre la tierra. No manifestaciones falsas, solamente también manifestaciones verdaderas. Sueños que Dios enviaría en los últimos instantes, visiones sobre sus corazones que aún podrían ser rescatados. Palabras proféticas específicas para personas que Dios no quiere dejar atrás. Y esas manifestaciones ya están ocurriendo en este mismo momento. Personas de todas las edades están teniendo sueños con Cristo, personas están viviendo cielos abiertos en oración, personas que están recibiendo advertencias directas sobre su preparación. Y esto no es coincidencia, es misericordia divina en este tiempo profético.
Si tú has tenido un sueño reciente que te sacudió, no lo ignores, mi corazón. Si has escuchado una voz interior insistente que te llama a volver, no la ignores, hijo mío. Si algo dentro de ti está diciendo que necesitas ordenar tu vida con Dios, ahora no lo pospongas, por favor, porque ese algo puede ser el último aviso que recibas, mi corazón. Y ahora entramos en la parte donde la revelación principal se profundiza aún más, porque Enoch informa que no conocía a los llevados, vio los 7 cielos, sabiéndose en secuencia, vio los arrebatados, siendo recibidos en el tercer cielo, donde está el paraíso, tal como Pablo lo describió. Después de la segunda de Corintios 12, vio cómo esas almas eran vestidas con vestiduras blancas de linaza fino, vio cómo cada uno recibía una identidad renovada, vio cómo el llanto era limpiado, uno a uno, no en multitud, personal, íntimo, delicado. Y vio también las cenas preparadas, mesas larguísimas, copas relucientes, frutos que la tierra jamás produjo, aromas que ningún perfume humano puede imitar. Música que no viene de instrumentos, sino viene del mismo aire del cielo. Y en el centro de todo el trono, y en el trono aquel, el rostro resplandeciente, cuya sola mirada llena de paz eterna. Y Enoc vio que los arrebatados no querían apartar los ojos de él ni por un instante, porque estar cerca de él era todo lo que sus almas siempre habían buscado sin saberlo. Y comprendieron en ese instante que todo lo que habían sacrificado en la tierra no era nada comparado con lo que estaban recibiendo en el cielo. Pero al mismo tiempo Enoc vio algo profundamente doloroso. Vio a algunos arrebatados llorando, sí llorando, incluso en el paraíso. Pero no lloraban de tristeza propia. Lloraban de tristeza por los que se quedaron, por los hijos que no vinieron, por los hermanos que se quedaron atrás, por los amigos que despreciaron los avisos, por los padres que endurecieron su corazón hasta el final, por aquellos que solo se dedicaron a amasar fortuna y cosas materiales. Y esas lágrimas fueron enjuagadas también, pero no antes de que quedara claro que el que el arrepentimiento en la eternidad no puede rescatar a los que se quedan. Detente, piensa en tu familia, en tus hijos, en tus hermanos. Piensa en las personas que amas y que aún no han entregado su corazón por completo. Quiero recordarte que este mensaje puede ser la última oportunidad que Dios les da a través tuyo. Puede ser el momento exacto en que tú tienes que dejar de callar y comenzar a hablarles con amor. Sí, pero con mucha firmeza, porque cuando la trompeta suene en mi corazón, ya no habrá tiempo para diplomacia espiritual. Si en este momento sientes una carga por alguien y tú sientes que tienes que hacerlo, pues entonces, mi corazón, ponte a laborar y oremos juntos como comunidad por su salvación, porque estos tiempos exigen los unos que los otros con la intensidad que hemos olvidado. Y recordemos que las oraciones colectivas en tiempo profético tienen un peso especial delante del trono, y también significa que todos debemos pronunciar la palabra Maranata, que significa en el idioma antiguo, ahora el Señor viene, para que quede sellado en toda tu declaración de fe. Y ahora ponte muy atento, mi corazón, porque en ninguna parte se ha explorado esto con profundidad. Enoc vio también algo relacionado directamente con los últimos meses antes del rapto. Vio una división en el mundo espiritual sobre la tierra. Vio un cielo cargado de actividad angelical intensa. Vio ángeles descendiendo con mensajes específicos para personas específicas. Vio también demonios siendo enviados
con misiones específicas para distraer, para dividir, para engañar, para acelerar caídas de personas que estaban cerca de ser rescatadas. Y aquí hay una revelación que estremece. Los ataques espirituales más fuertes están viniendo justamente sobre las personas más cercanas al arrebatamiento, o sea, mis amores, a nosotros. Quiero que lo repitas de nuevo. Los ataques espirituales más fuertes están viniendo justamente sobre las personas más cercanas al arrebatamiento, porque el enemigo sabe. El enemigo reconoce las marcas espirituales que nosotros, los que estamos despiertos, las tenemos. El enemigo identifica a los candidatos y su misión final es intentar arrancar del camino a la mayor cantidad posible antes del último instante. Entonces tú no puedes distraerte, mi corazón. Es por eso que últimamente has sentido ataques que no logras explicar. Si has sentido tristezas repentinas sin causa, si has sentido desánimos que llegan como oleadas, has sentido tentaciones, por favor, cierra esa puerta. No, esas tentaciones que ya dejaste de sentirlas, pero que se te presentan. Por favor, cierra esa puerta. Y si has sentido el deseo de pelear con tus familiares, surgiendo por temas mínimos, no es coincidencia, es guerra espiritual concentrada. Y esa guerra concentrada en sí misma es una confirmación que tu nombre está brillando en algún lugar del cielo, porque el enemigo no ataca a los que ya perdió, ataca a los que todavía pueden intentar perder. Y aquí está la otra verdad que no vio con claridad. Los que resisten hasta el final son coronados con una gloria doble. Doble, no es una simple, doble, una por resistir y otra por permanecer fieles, cuando muchos alrededor se estaban rindiendo. Y aquí entra la escena la palabra de Jesús cuando dijo que el que persevere hasta el final será salvo. No dijo el que persevere una temporada, no dijo el que persevere hasta que las cosas se pongan difíciles. No, dijo hasta el fin. Y esa palabra hasta el fin significa mucho más que cuando fue dicha, porque nosotros estamos viviendo ese fin. Y perseverar en este tiempo tiene un valor espiritual que ninguna generación anterior conoció. Ahora vamos a entrar a la parte más solemne de este mensaje. Necesito hablarle a tu corazón y a tu espíritu. Y ahora quiero decirte que Él ha puesto una carga por ti que no puedo callar. Pero si has llegado hasta aquí, es porque tú sabes ya la verdad. Y tú sabes perfectamente bien que hay algo dentro de ti que todavía puede ser rescatado, alineado, corregido y preparado. Es posible que hayas estado alejado de la luz de Dios por años. Es posible que hayas cometido cosas que crees que Dios ya no puede perdonar. Es posible que hayas cargado culpas viejas que nadie sabe. Es posible que hayas vivido decepciones espirituales que te dejaron seco. Pero tú tienes que escuchar bien lo que te voy a decir. Eso no descalifica el amor de Dios por ti. Nada de eso. Porque la sangre de Cristo es más grande que tu peor recuerdo. La gracia de Cristo es más grande que tu peor caída. La misericordia de Cristo es más grande que tu peor secreto. Y ahora Él, nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesús, está tocando en este mismo instante tu puerta. Y esta voz está llegando a tus oídos. Porque Él no quiere dejarte, mi corazón. Antes de que suene la trompeta, Enoch lo vio hace miles de años. Vio a hombres y mujeres en estos últimos días recibiendo una segunda oportunidad. Vio a las personas que estaban al borde de un abismo, siendo levantadas por las manos angélicas justo antes de caer. Vio arrepentimiento genuino, siendo aceptados en el trono con lágrimas de alegría. Del mismo Padre vio pactos
siendo restaurados, vio matrimonios siendo sanados, vio hijos regresando a su casa, vio abuelos recibiendo respuestas a oraciones de décadas, vio todo lo que está ocurriendo justo antes del final. Y esa ventana de misericordia sigue abierta a mi corazón, pero no es para siempre, sigue abierta, pero no por mucho tiempo. Por eso es necesario que te pongas a cambiar mi corazón. Pero si este mensaje te llegó a ti, es para hoy, no es para mañana. Es necesario que nos unamos en una oración, una entrega verdadera desde lo profundo del corazón. Ahora yo te pido que cierres los ojos por un instante. Y tienes que estar en un lugar donde tú te sientas cómodo. Y solamente quiero que lo digas todo esto desde tu centro corazón. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido lejos de tu voluntad en muchas áreas. Reconozco que necesito tu perdón y hoy te entrego mi vida por completo. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Perdona mis pecados con tu sangre preciosa. Lava mi corazón y renueva mi espíritu. Te pido de todo corazón que escribas mi nombre con luz eterna en el libro de los que serán arrebatados. Lléname de tu Espíritu Santo. Enséñame a velar. Enséñame a orar. Enséñame a discernir. Enséñame a amar la verdad más que a mí mismo. Y cuando la trompeta suene, quiero estar entre los tuyos. Quiero subir contigo. Quiero verte cara a cara, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Sabemos que nos has oído y siempre nos oyes. Ahora sí, mis corazones, si ya hicimos esta oración con sinceridad, yo me comprometo a pasárselas a Telegram para que ustedes la puedan hacer si es que deseen. Y los que ya están despiertos, los que ya tienen a Dios en su corazón, yo les pido que en las oraciones que voy a hacer en la mañana, al mediodía y en la tarde a las 8 de la noche y media, todos los días, vamos a unirnos en esa oración en YouTube y luego en Telegram donde no hay propaganda para que podamos hacer esa oración por los que todavía no están despiertos, para ayudarlos a subir, para ayudarlos a despertar, a activar su lamparita y llenarla de aceite. Mis amores preciosos, para mí ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy en estas charlas. Ustedes saben que yo los amo. Besitos. Chao. Hasta prontito.